Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué alegría poder compartir con ustedes un estudio más del libro de Josué, capítulo 5. En este capítulo 5 vamos a ver detalles importantes. Una vez que el pueblo de Israel hubo cruzado el Jordán, recordemos que aquí en Gilgal, en ese lugar a unos 3 kilómetros de Jericó, es donde el Señor les mandó a hacer un memorial para que nunca se les olvidase el poder de Dios, que nunca se les olvidase cómo el Señor abrió camino en medio de las aguas para que ellos pudiesen pasar en seco, entregándoles esa tierra prometida. Era un memorial que ellos debían recordar y que debían enseñar a las generaciones futuras para que pudieran reconocer al Dios de toda gloria, al Dios de toda honra y al Dios de todo poder. El capítulo 5 comienza narrándonos el terror que invadió a los amorreos, a los cananeos que estaban al otro lado del Jordán, ya que el río Jordán estaba en esa época de inundaciones. Ellos habían pensado que quizás las aguas desbordantes de este río iban a hacer retroceder al pueblo de Israel y dándoles más tiempo a ellos para prepararse para lo que ellos sabían que vendría, que sería el que los israelitas pasarían a tomar esta tierra. Habían escuchado cómo anteriormente el Señor los había llevado con mano poderosa a través del desierto, cómo había abierto el Mar Rojo, cómo había librado tantas batallas dándoles la victoria, pues Él era quien iba delante de ellos. Así que fue una terrible noticia el darse cuenta que el pueblo de Israel había pasado todo y ahora estaban muy cerca de ellos. Su corazón desfallecía, dice, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Romanos 8:31 nos dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nosotros hemos de ser portadores de la gloria de Dios y hemos de resplandecer con su luz, toda tiniebla tiene que retroceder. Es por eso que es importante confiar, pero también avanzar. El pueblo de Israel estaba confiado en el Señor, estaban creyendo, estaban obedeciendo, pero no estaban estáticos, estaban avanzando en los pasos que Dios les guiaba, de la manera como Dios les indicaba. La obra de Dios debe continuar y debe avanzar, y esta era la prueba de ello. La generación anterior había quedado en el desierto porque no creyeron, porque no pudieron avanzar por el temor y el terror, y se quedaron allí, en ese lugar, vagando por el desierto 40 años. ¿Qué hay de su vida, mi amado hermano y hermana? ¿Qué hay de mi vida? ¿Estamos realmente creyendo? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos dando pasos de fe? ¿O estamos estancados y a veces hasta retrocediendo? La obra de Dios no se para, la obra de Dios continúa, y el que deja de creer no tendrá parte en esta obra, no tendrá parte en esta recompensa, en esta promesa que Dios les había hecho. Se requiere de obediencia y se requiere de valor, se requiere de fe para poder avanzar. Una vez que el pueblo de Israel se acampa allí en este lugar de Gilgal, el Señor le da instrucciones a Josué que el pueblo debe ser circuncidado. Recordemos que estas personas han salido de Egipto, la generación anterior, y que estos nacieron en el desierto, así que ninguno de ellos estaba circuncidado. Recordemos que la circuncisión es un poderoso acto de consagración a Dios. Corresponde a la ordenanza que Dios le dio a Abraham y a su descendencia, en la que debían circuncidar el prepucio de su pene como una señal
de ser apartados, de ser un pueblo de Dios. La circuncisión es un símbolo de obediencia e identificación como pueblo de Dios. Es el renunciar a la carne y al mundo, es el morir a nosotros mismos y vivir para Dios. La circuncisión ciertamente era un acto físico que debía ser resultado de un acto del corazón. La circuncisión del corazón ha sido siempre el énfasis de Dios para su pueblo. Nos dice Romanos 2:25. Pues no es judío el que lo hace exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La circuncisión del corazón es ese proceso mediante el cual Dios va cortando todas esas capas, ese prepucio de nuestro corazón que no permite recibir en totalidad ese amor eterno que Dios nos tiene, que no nos permite ser moldeados, que retiene esa rebeldía y dureza en nuestro corazón. Es necesario que nuestro corazón sea circuncidado. Solo un corazón circuncidado puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Nos dice Deuteronomio 30, versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Para poder llevar a cabo la conquista de esta nueva tierra, era necesario ser conquistados por Dios en el corazón. Día a día nosotros debemos disponernos ante el Señor para que Él conquiste cada área de nuestro corazón. Si existe esa situación en que nuestro corazón ha sido fragmentado por heridas, por rechazo, por dolores en el pasado, es necesario que nuestro corazón sea circuncidado, que todo aquello que ha venido a endurecer nuestro corazón y a no permitir que nuestro corazón sea moldeado por el Señor. Se nos dice que es necesario afilar los cuchillos. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, mis hermanos y hermanas, es la palabra de Dios la que viene a ser como ese cuchillo afilado que puede circuncidar nuestro corazón, que puede penetrar hasta dentro de él y discernir los pensamientos, discernir esas motivaciones e intenciones de nuestro corazón, que viene a revelarnos a nosotros mismos la condición en la que estamos y viene a nacer esa necesidad de ser conquistados por el Señor. Esta circuncisión permite al pueblo de Israel en este momento ser identificados con el Señor. Significa sellar ese pacto de obediencia a Dios antes de emprender la conquista de esta tierra. Sus corazones han sido conquistados por el Señor. Es muy interesante llegar a darnos cuenta que cuando ellos realizaron este acto de circuncisión, fue definitivamente un acto de fe, ya que estaban del otro lado del Jordán, estaban a unos cuantos kilómetros del enemigo y estaban totalmente vulnerables. Al haberse practicado esa circuncisión, ellos estaban inhabilitados para poder pelear, para poder avanzar por unos días. Así que si el enemigo hubiera sospechado que ellos estaban en esa condición, este era el momento de atacarles. Pero sabemos que ellos están bajo la guianza de Dios y Dios tiene todo bajo control, pero era necesario estar en esta condición de vulnerabilidad para poder saber que su confianza y su dependencia era de Dios y no de sus propias fuerzas. Recordemos que ellos ya no podían irse para atrás, pues lo que había atrás
era el río que habían atravesado, pero cuyo cauce estaba desbordándose. Ahora que la vergüenza o el oprobio había sido quitado de ellos, el oprobio de Egipto, ese símbolo, ese recordatorio que eran esclavos, había sido quitado y estaban conscientes que esta tierra no la iban a conquistar bajo la identidad de esclavos, sino de pueblo de Dios. Y eso es lo que nosotros también debemos recordar, que las conquistas puestas delante de nuestros pies no las hacemos como esclavos del pecado, sino como hijos de Dios. Esa es la posición que Él nos ha dado una vez que hemos abierto nuestro corazón a Él y que su Espíritu ha venido a mudarse en nuestro corazón. La vieja naturaleza no puede heredar bendición espiritual. La vieja naturaleza no puede disfrutar de las bendiciones espirituales. Y sabemos que los que hemos venido a Dios tenemos esas bendiciones. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo está nuestro corazón? Hemos sido circuncidados. Estamos con nuestro corazón abierto a poder recibir la palabra de Dios, a poder permanecer sedientos del agua de su espíritu, hambrientos por el pan del cielo que es el Señor mismo. Habiendo practicado la circuncisión, ellos estaban listos para poder celebrar la Pascua. Recordemos que no habían celebrado la Pascua desde que estaban allí en el monte Sinaí. Así que esta sería la tercera vez que la celebrarían. La primera fue a la salida de Egipto, la segunda allí en el monte cuando les fue entregada la ley, y ahora 39 años después de estar en ese monte, están capacitados para poder celebrar la Pascua, para poder recordar cómo el Señor los había librado de Egipto y cómo ahora los estaba introduciendo en esa nueva tierra. Resulta curioso saber cómo al día siguiente de haber celebrado esta Pascua, el maná cesó, porque ellos ya pudieron comer el fruto de la tierra y nunca más, dice la palabra, que Israel volvió a tener maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Los métodos de la provisión de Dios para cada una de nuestras vidas puede variar y debemos estar expectantes de ello. El tiempo en que el maná les era provisto mientras estaban en el desierto había cesado. Ahora ellos trabajarían la tierra y tendrían el fruto de la tierra. Claro, siempre es provisión de Dios y nos muestra un avance, un crecimiento. No se le puede dar leche a un bebé toda la vida. Llegará el momento en que requerirá de alimento sólido. En sus primeros pasos por el desierto, este pueblo recibió el maná directamente desde el cielo. Ahora era tiempo que lo cosecharan, que cosecharan el fruto de la tierra. Finalmente, el capítulo 5 del libro de Josué termina con un encuentro maravilloso entre Josué y un hombre en pie con su espada desnuda en la mano. Este hombre se presentó a él mismo como el príncipe del ejército de Jehová, quien ordenó a Josué, así como años antes se le había ordenado a Moisés, quitar el calzado de sus pies, porque la tierra en que estaba, tierra santa era. Es esta misma voz que surgió de la zarza ardiente y que dio ese llamado a Moisés. Es esta misma voz la que en este momento está comisionando a Josué a serle obediente,
a someterse a su autoridad para poder llevar a cabo la gran labor que tiene por delante. Este pueblo iba a ser un instrumento para el justo castigo de Dios ante la maldad que se había multiplicado entre los cananeos y amorreos. Iba a haber guerra, tenía que ejercerse conquista, tenían que ser evacuados todos aquellos pueblos que estaban sumidos en la idolatría y en la perversidad de sus corazones, de modo de dar lugar al surgimiento de un pueblo que pudiera evidenciar a un Dios grande y poderoso, a un Dios que es amor, pero que también ejerce juicio sobre la maldad y la rebelión contra él. Esa espada desenvainada también representaba que si ellos se alejaban de él, serían también objeto de su juicio. Las batallas que estarían por delante de Josué y de todo este pueblo, no serían ellos las que la librarían, sería el Señor el que iría delante de ellos. Segunda de Crónicas 20:15, el Señor dice: no tengan miedo, ni se asusten ante ese gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Las batallas que tenemos delante, nuestras aflicciones, esa opresión que muchas veces trata de inundar nuestras vidas y asfixiarnos, sí, requiere de una batalla, pero en esa batalla no somos nosotros los comandantes en jefe, es el Dios mismo, es el Dios poderoso, y nosotros debemos ir y ser partícipes de ella, sí, pero bajo la guianza y bajo el poder de Dios, bajo su espíritu. No es con fuerza, no es con espada ni con ejército, es con el poder del Espíritu Santo que se han de poder librar todas las batallas que tenemos por delante para poder dar evidencia de ese Dios grande, justo y bueno, al cual cada uno de nosotros servimos y a quien pertenecemos. Amados hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Gracias por estar pendientes de cada una de las enseñanzas del libro de Josué, que podamos meditar en ellas y que puedan ser estas aplicadas a nuestras vidas, sabiendo que si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dios les bendiga, les amo en el Señor.